Y ahora sí, vamos a darnos un gusto de encarar una conversación que hace rato teníamos ganas de tener. Está con nosotros Ernesto Tenenbaum. ¿Cómo andas, Ernesto? Gracias por venir. A mí no me dijeron que hace rato, a mí me llamaron ayer. Bueno, era Como un estaban deseo, ustedes, dije a la orden y vine. un deseo íntimo que tenía. Internamente estábamos... Internamente, pero no se manifestaba. Está bien. Se manifestó finalmente. Bueno, Ernesto es el compañero de Noé en Y ahora quién podrá ayudarnos, el programa que hacen todas las mañanas en Radio con Vos, pero además es un referente para una generación de periodistas, lo es para nosotros, que cuando estudiaba periodismo yo a los 20 y pico, a los 20, ya lo miraba a Ernesto con admiración, desde entonces lo seguimos hace unos 25 años. Sí. Y lo que yo tengo para destacar de él es que siempre sentí que tiene un compromiso por decir honestamente lo que piensa, yendo en contra de los vientos de época, yendo en contra quizás de buena parte de su audiencia, pero vos lo escuchás a él y sentís que incluso está a veces pensando en voz alta mientras hace su programa, y eso es algo súper valorable, porque no te vende algo ya empaquetado, sino que abre un poco su pensamiento, su razonamiento e intenta ver si acompañás ese pensamiento o no, pero lo abre. Y eso está buenísimo, ese ejercicio de pensar en vivo está buenísimo. Gracias por venir. No, gracias, Gabriel. Muy halagador, muy exagerado, fuera de joda y muy incómodo. No, yo no me siento referente de nada nada, qué sé yo, para mí somos todos colegas iguales y la verdad que siento eso. ¿No? Lo hace sentir así, sí. Bueno, ¿Qué onda? estás viendo? Mira, yo escuchaba lo de Caputo de hoy con el tema del dólar y yo siempre cuento la anécdota de mi viejo. Mi viejo se murió en el 2018. Fue un proceso de un año y ya fue la única vez que yo vi morir a una persona de a poco. Y uno de los elementos que vos ves es cómo se va despegando de la realidad. Entonces yo iba todos los días a La Plata, mis viejos vivían en La Plata. Y entonces todo el tiempo pensaba qué cosas le interesaron siempre para sacarle temas y que pudiera hablar. Entonces le hablaba de Boca, le hablaba del conflicto de Medio Oriente, le hablaba de política argentina, le hablaba de la economía, le hablaba de la selección, le hablaba de mil cosas. De lo que era, no sé, su historia como comunista y que se buscaba qué leer. Y cada vez se apagaba más y cada vez menos le interesaba menos lo que pasaba. Y en octubre del 2018... digamos, todo el 2018 fue muy tumultuoso. Estaba Luis Caputo de secretario de Finanzas, después el presidente del Banco Central, Sturzenegger, el presidente del Banco Central, Patricia Burri, de Ministra de Seguridad, todo este equipo. Y el constructor Macri construyendo todo. Bueno, la cuestión es que en un momento cambia el presidente del Banco Central y asume y mete un torniquete monetario muy fuerte, Guido Sanderis. Y el dólar estaba a 42 y baja a 36. Entonces yo le digo a mi viejo, buscando hablar de algo, buscando ver si se despertaba, si se conectaba, y se produce un diálogo que solamente en la Argentina puede haber. El anteúltimo diálogo de un hijo con su padre antes de morir fue que yo le dije, no, papá, compré $2.000 a 42. Le digo, tengo un problema. Entonces abrí un ojo, mínimo. Entonces, como preguntando, y le digo, compré $2.000 a 42 y está a 36. ¿Y sabes qué hizo? Hizo así. Cerró los ojos y hizo así como, espera. Y el dólar que estaba a 42, hoy está a 1.400. El último diálogo fue que me preguntó, ¿me falta mucho? Y yo le digo, mira, unos días, quédate tranquilo que se termina rápido. Solo en la Argentina puede haber en la historia. Entonces yo pensaba, en ese momento no estaba el kirchnerismo. En ese momento estaba Caputo y estaba Macri, que tampoco eran los culpables, los únicos culpables de esa situación, porque lo podés poner más atrás y más atrás y más atrás. Es una historia de los argentinos con el dólar. Y cuando vos lo escuchás a Caputo, más allá de la evaluación que uno puede tener de lo que hace, hay un punto ahí que no es el kirchnerismo. El kirchnerismo es parte del problema, pero el monólogo de Tato Bores con el dólar, de cómo va cambiando la denominación del peso con el austral, con el peso nacional, con el peso argentino y como aquel monólogo, es de la década del 80. Y el kirchnerismo no existía. O sea que hay un problema que tiene que ver con la mente de los argentinos, que vos decís, che, ante cualquier cosa, si sube el dólar, comprá dólares. Esto de la baja de la demanda de pesos, decís. Claro, claro. Cuando él dice, no puedo hacer que los argentinos se queden en el peso porque el kirchnerismo les metió un daño psicológico. Fue el kirchnerismo y fue el que estuvo después y que fue todo. Hay un problema. Y la verdad que si
todos coinciden en generarte ese daño, es evidente que hay un problema estructural que marea a todo el mundo. Caputo está en un dilema muy fuerte, que es un dilema clásico de policymaker argentino, que es ¿qué hago con el dólar? Porque lo lógico es que si los argentinos tenemos ese problema, ser muy prudente con los incentivos. Entonces, si vos devaluás al principio para desincentivar la compra de dólares y después no devaluás nunca más y los precios suben y te comen la ventaja competitiva, el dólar empieza a ser percibido como barato de nuevo y entonces el incentivo que tiene todo el mundo a que le sobra algo es, che, guarda, porque en algún momento ya sabemos, hace 70 años que lo aprendimos, no jodamos más y compramos dólares. Entonces, la historia se repite, porque, por ejemplo, cuando él asume, cuando él está como secretario de Finanzas, se multiplica por 2 veces y medio el valor del dólar en un año, 2018. Claro, el tipo que estaba en pesos perdió, no vuelve, se queda en pesos. Cuando el tipo asume y devalúa el dólar que estaba a 300, creo que 50 y lo pone en 800 en un día, el tipo que se quedó en pesos ya sabe que no vuelve más a pesos. Este último año el dólar se devaluó de 1.000 a 1.400, 2025, y fueron 40% de devaluación, o sea, por encima de la inflación. El que se quedó en dólar ganó. Vos me decís, bueno, pero si hubiera invertido en bonos, bueno, depende de cuándo entraba en bonos, pero eso es muy sofisticado para poca gente. Lo que entiende la gente es el dólar. Entonces, cuando a él se le desborda, o ahora, claro, si él devaluara de vuelta y lo pondría, lo estaríamos puteando porque hay más inflación. Entonces, hay un problema que él tiene, que es el problema de fondo de él y del anterior y del previo y del previo del previo, que es estructural. Entonces él choca, él cree, yo te lo resuelvo con este plan medio pedorro que armó, y bueno, no lo resuelve. Y entonces entra otra vez a chocar contra la misma piedra. Hay formas distintas, porque todos se enfrentan a este tema, pero los daños que se generan son distintos. Qué sé yo, vos veías, hoy nosotros contamos en la radio la evolución de la cantidad de fuentes de trabajo. Con todos los quilombos que tuvo, el Frente de Todos, en los 4 años, incluido el de la pandemia, que bajó mucho, creó 1.250.000 fuentes de trabajo nuevas, que no existían. Macri cayeron la fuente de trabajo y ellos cayeron la fuente de trabajo. Y entonces vos te das cuenta que la mirada de cada, por ejemplo, un ministro de Economía debería tener en cuenta el cuidado del empleo. Y él no lo tiene en cuenta. Uno puede criticar por otros lados. Pero el problema que tiene él con el dólar, por más que la explicación que da es muy limitada, muy pequeña, muy ridícula, él cree que todo el daño viene del kirchnerismo, o sostiene eso porque le viene bien para su relato. ¿Qué sé yo? A mí no me da ni para decir, los problemas, ahora empieza a ser claro que Milei no está bien, ¿no? Y va a instalarse que todos los problemas de Argentina vienen de Milei. Yo me acuerdo que escribí en Info de Granota que decía el error de creer que todos los problemas de Argentina se llama Cristina Kirchner. Y 4 años después que se llama Mauricio Macri. 4 años después que se llama Alberto Fernández, y pienso lo mismo de Milei. Porque si no sería muy fácil. Yo me acuerdo cuando estaba Cristina, mucha gente decía, listo, se va Cristina, viene Macri. Cuando estaba Macri, lo sacamos a Macri. Cuando estaba Alberto Fernández, lo sacamos y no. Evidentemente, si todos parecen tontos, hay un desafío, no son todos tontos, llegaron al presidente, hay un desafío que es terrible de la sociedad argentina. Y bueno, no lo están pudiendo resolver, es así. Lo que pasa es que combinás con la fanfarronada y parece patético, ¿no? Ahora, más allá de este problema con el dólar, hay destrucción de políticas de Estado que venían desde hace tiempo. ¿Vos ves que nos estemos quizás comiendo un microclima de que todo está mal y que, como dice el gobierno, quizás salga bien más adelante? Yo me lo pregunto, pero cada vez se me aleja más esa perspectiva. Y no dejo de preguntármelo, pero no los veo bien. No los veo bien. Mira, uno arranca un plan como este, yo con mi historia de vida, es decir, uno ve que hay 2 miradas dominantes siendo muy esquemáticos sobre cómo se maneja la Argentina. Una es con un Estado presente, con distribución del ingreso, pensando que el consumo es el motor de la economía, con lo cual la gente tiene que poder tener guita de bolsillo y con eso va a funcionar. Y la otra, y que tiene como, si querés, como objetivo es la justicia social como elemento además dinamizador, no solamente por una cuestión de justicia. El otro sector dice que tiene como elemento central la inversión y el crecimiento, creen también como elemento que finalmente deriva en la justicia social. Y es un sector que piensa más en un Estado chico, una apertura económica, no sé, quitarle impuestos a la exportación, los dos sectores que van oscilando como un péndulo desde hace muchos años.
Y uno está muy entrenado en conocer las razones por las cuales la implementación de esos dos modelos terminaron siendo siempre fracasos. Hay uno que a mí me resulta más simpático, o coincido más, que es no el de Milei, no el de Macri, sino el que habitualmente trata de poner el peronismo. Pero también te diría que si entre un plan ortodoxo que funcione y uno heterodoxo que no funciona, prefiero el ortodoxo que funciona, si funcionara. Y al revés, ni que hablar. Entonces uno empieza Milei. Entonces, ¿cuál es el prejuicio que uno tiene? Bueno, un plan ortodoxo de nuevo, generalmente los planes ortodoxos lo que generan es dólar barato, atracción de capitales financieros con altas tasas de interés y muy volátiles, crecimiento de la desocupación, caída de la industria, fuga de capitales y finalmente una crisis. Entonces, y que tiene distintos momentos, al principio baja la inflación, después hay un momento de expansión y después empieza a haber problemas por fuga de capitales. Bueno, lo que vimos con Macri, por ejemplo. Lo que vimos con Menem más extendido en el tiempo. Bueno, la verdad que el libreto se está cumpliendo con un nivel de precisión que es sorprendente. Entonces, cada vez que va avanzando el proceso, toda esa experiencia que uno tiene histórica, decís, están haciendo exactamente, crece la desocupación, cae la industria, todo eso se ve, cae el comercio, se ve claramente, cae la construcción. Después decís, crece el endeudamiento. Nos apoyamos en que si se van los capitales, aunque no sean capitales, aunque sean capitales argentinos, se van de los bonos, vamos a tener un problema muy serio. Dependemos, y así sucesivamente. La Argentina uno tiende a pensar o tiene ganas de pensar que la Argentina tiene un proceso que bien administrado podría ir llevando a una solución de acá a 5 o 6 años, que es el desarrollo energético y el desarrollo minero, porque al entrar dólares, por lo menos evita qué sé yo, hace más difícil una crisis sistémica. Pero claro, depende cómo se administra eso, porque también al entrar dólares, si vos no lo administras bien, puede bajar el precio del dólar y con eso hacer que la economía argentina productiva o que da empleo sea completamente ineficiente y entonces generás un tendal. Entonces, ¿cómo se administra? Yo además, entonces los veo a ellos tratando de mostrar que su proyecto da resultados cuando evidentemente está haciendo agua por varias razones, sobre todo por el lado del empleo. Y, por ejemplo, yo hoy decía que cuando cubríamos todo lo de FATE y Whirlpool y los primeros casos, bueno, la sucesión de casos de problemas empresarios los últimos 2 meses con despidos, yo todo el tiempo me preguntaba, ¿será masivo? Porque vos decís 3 casos y parece que... claro, ¿cuál es el agregado de todo esto? Y hay toda una discusión, y ellos son expertos en manipular cifras y en mentir descaradamente, que es otro problema que veo. Veo que ellos no se dan cuenta del problema de que están metidos, o el problema que yo percibo. Pero, claro, las cifras del INDEC de ayer son lapidarias. Es decir, y son 3 días después del famoso tuit de Sturzenegger diciendo aumentó el empleo. El 1 de marzo, justo recién lo veía, con toda la provocación de Milei a la bancada del peronismo, alguien le dice del desempleo. Y el tipo grita, el desempleo cayó, no te pelees con los datos, no seas bruto, a los gritos pelados. Y el desempleo subió de 5,7 a 7,5 en el periodo de él. Entonces hay algo, no sé, me gustaría que esto más o menos funcione, me gustaría que Milei con sus criterios estabilice un poco y termine entregando el poder a alguien que piense un poquito más en una mirada más integral. Pero temo que este es el peor momento para pensar eso, porque la posibilidad de pensar eso te la va cerrando los datos del INDEC, que incluso son discutibles, ¿no? ¿Cuán duraderos crees que van a ser los efectos de las políticas de Milei? ¿Cuán duradera va a ser la situación en la que va a quedar la industria, la situación en la que va a quedar la infraestructura del país sin obra pública? No sé, pero... qué sé yo, soy malo para pronosticar, porque por ejemplo en el 2001, yo me acuerdo, en julio del 2001 yo no la había ni cuadrada. Y me acuerdo que di una charla y yo dije, ¿cómo termina esto? Y poniendo su cartel que dice, en este lugar, un país llamado Argentina, que era un documental de joda que hacía Tato Bores con Sbaraglia. Era como un paleontólogo. Era un paleontólogo que iba a un lugar donde había estado Argentina. Yo no veía nada, veía un choque muy fuerte de la convertibilidad, una crisis tremenda y... después, qué sé yo, y de repente... ¿La viste entonces en ese momento? Sí, hasta ahí, pero después no veía. Entonces, después pasó que una mega devaluación generó, mezclado con una recesión, generó un proceso de ganancia, y más el precio de la soja, una ganancia competitiva muy fuerte para la economía argentina que le permitió 4 años de crecimiento muy fuertes. Eso, ¿quién lo podía prever? Entonces, yo no lo sé. Lo que veo es...
gente muy loca. Es decir, vos lo ves a Milei, es muy loco Milei. Es un tipo que no habla con empresarios, que todo el tiempo miente en las cifras. Lo que ha pasado con la cifra de la pobreza es una mala praxis. Olvídate de la manipulación, porque vos decidís, voy a instalar que saqué 15 millones de personas de pobreza. Bueno, Sued y Noé lo discutirán acá, yo lo discutiré, pero él insiste, pero un día dice 10, otro dice 15, el maldito dice 11, él dice 13, por momentos dice, flaco, pónganse de acuerdo porque son millones de personas los que están mirando. Los tipos te dicen, crecemos al 10%, nadie siente eso, nada, mirá lo que usted mostraba recién. En realidad, los números de INDEC dicen que más o menos, a grosso modo, cayó el 2% el primer año, creció 4% el segundo, y ese 2% se explica por un agro que crece contra una cosecha espantosa y por intermediación financiera. O sea, crecimiento casi nulo y además distribuido entre creciendo los que no generan empleo, cayendo los que generan empleo. Y esto te responden todo el tiempo el crecimiento del 10%. La cifra de pobreza, la cifra de desempleo, todo es una construcción de cerebros que van... ¿Se la creen? ¿Pensás? No sé. ¿Es solo batalla cultural o...? No, no lo sé. En cualquier caso me parece estúpido. Me parece que si se la creen es un error grave y si lo que están contando son mentiras, nada, es una cosa que se desarticula muy fácilmente, además por lo que vive la gente. Si el empleo está, el salario promedio está en un palo 400. Promedio. O sea, ¿qué significa? Si un 30%, 40% de la población gana arriba de 5, ¿cuánto gana el 60% restante? ¿Un palo? ¿800 lucas? ¿Cómo llegas a vivir con eso? Ahora, de nuevo, es muy difícil manejar la economía argentina. Es muy difícil, todas las economías, muy tramposa y ahora se le agrega la locura de Trump y el lío que hay en el mundo con esto. Y entonces te quiero ver, ¿no? Porque el argumento estaríamos mucho peor si este plan no fuera tan bueno, las veces que lo he escuchado. El problema es ser, iba a decir viejo, que es adulto, mayor. Adulto. Es que lo viste tantas veces que decía, ay, basta el loop, por favor. Ahora, hace 20 años que en la política argentina el eje es de la división política kirchnerismo, antikirchnerismo. Ya con Cristina presa y con Milei hace más de 2 años en el poder, ¿ya se reconfiguró ese eje? ¿Pensás o todavía no? Bueno, Milei es parte de esa reconfiguración, porque Milei desplaza el antikirchnerismo tradicional, lo reconfigura y le da otro perfil, porque le quita el perfil institucional. Si alguna autoridad, entre comillas, tenía el antikirchnerismo, era en lo institucional nosotros somos prolijos. Jamás diríamos no odiamos lo suficiente a los periodistas. Jamás le diríamos comunista al diario La Nación. Jamás diríamos pluma mugrosa a nadie y menos, bueno, hoy el antikirchnerismo dice eso. O sea, esa autoridad que tenía, jamás haríamos el caso Libra. Bueno, hacían cosas parecidas, el macrismo, pero lo disimulaba más. El caso Libra, un presidente dejando los dedos puestos en una estafa internacional, es algo muy poco común en cualquier país. Y el antikirchnerismo está respaldando eso, con lo cual hay ahí una reconfiguración de los valores que esgrimía. Jamás le diría a Roca, Don Chatarrín o cualquier barbaridad a otros empresarios y qué sé yo, o Lali Depósito o Lali Espósito. El antikirchnerismo fue cambiando de liderazgo y hoy en día es esto que vemos. Es un sector social que en función de las ganas de que baje la inflación o de que el kirchnerismo no vuelva, puede apoyar a alguien que está dispuesto a meternos en una guerra porque, no sé, cree en la mística del Antiguo Testamento o tiene un proyecto de alineamiento con Trump que no lo tiene ningún país del mundo, ni el más trumpista. No lo escuchás a Bukele decir eso, no lo escuchás a Orbán Ahora, decir esa eso. es la reconfiguración del polo antikirchnerista. Sí, ¿Y el polo kirchnerista cómo se reconfigura? El polo kirchnerista hoy se va reconfigurando. La figura emergente parece Axel Kicillof, que es alguien que está intentando salir de un gueto y hay que ver si lo logra mentalmente, porque él viene de ese gueto, de un movimiento que yo lo veo como guético hace mucho tiempo. Y me parece que hay un gesto muy simbólico, que es el momento que él está en Expo Agro, la exposición de maquinaria agrícola que organizan los suplementos del agro de Clarín y La Nación, o sea, la Corpo, lo que es otro momento de la Corpo, y está Macri de otro lado,
y habiendo fotógrafos, él se para a saludar a Macri. El que vos ves la foto y es él el Se que inclina, sale sí. y Macri, ¿qué hago con esto? Con lo cual vos te das cuenta que está haciendo gestos centristas. Kicillof. Yo no soy el de antes, soy un tipo civilizado, que las nuevas canciones que plantea. No sé qué sé yo qué pasa. Yo el otro día bromeaba en la radio, especulaba con que si a Milei le va mal, es probable que todo esto termine en un balotaje entre Kicillof y Bullrich, por ejemplo. Y podría pasar eso. Yo no tengo duda que la conozco mucho de otros tiempos. Es un piñón fijo, quiero ser presidenta. Y en algún lugar, yo no quiero meter cizaña, lo que voy a decir parece que sí, debe estar deseando que a Milei le vaya mal. Porque tiene un discurso muy sencillo. Sí, yo apoyé para que no vuelva al kirchnerismo, ustedes me conocen de siempre, en un momento empecé a ver cosas que no me gustaron, el caso Libre, el caso Adorni, jamás me hubiera aprendido una cosa así, pero tampoco quiero que vuelva al kirchnerismo y por eso voy a ser candidata a presidenta. Una candidatura así es una candidatura muy fuerte y muy atractiva para que el antikirchnerismo se ilusione de volver a ser lo que era. Y votar a alguien que no tiene el estilo de Milei, qué sé yo. Entonces, Pero cuando fracasa el oficialismo es bueno, difícil está decir. bien, Kicillof le dirá no se engañen, ella es parte de eso que ustedes vieron, lo sembró, ella le dirá no se engañen, él es igual que Cristina, lo que pasa es que ahora disimula, es otro Alberto Fernández y se dirimirá ahí. Pero es un camino probable de una situación política que derivaría de que a Milei le vaya mal, ¿no? Lo que pasa es que hoy, qué sé yo, me cuesta ver que no les veo con herramientas intelectuales para entender qué es lo que pasa. Poner que de repente Caputo dijo, che, hay que poner guita en el bolsillo a la gente, que suban los salarios, hagamos obra pública, que yo, va a subir la inflación. Cualquiera va a decir, bueno, es el modelo kirchnerista que tanto criticaste, una inflación de 4,5 y una economía que se empieza a mover. No, entonces, y empieza la discusión entre ellos. Va a ser a las piñas la discusión, porque Milei no va a estar de acuerdo. Entonces, no es algo que sepan hacer, no es algo que quieran hacer, con lo cual no es algo que puedan hacer bien. Entonces, y después está la crítica ortodoxa de todos, que cuando vos lo escuchás a Melconian dice, acá no es un problema de línea ideológica, es un problema de algo que está mal hecho desde el principio. Y lo escuchás a Melconian, lo escuchás a Cámara, lo escuchás a Carlos, ¿cómo se llama? Rodríguez. Carlos Rodríguez. A Totani, sí. Diego Giacomini. Ahora, Joaquín cuando yo Cotani. te pregunto por la reconfiguración del polo kirchnerista, vos, bueno, fuiste para el lado del posible candidato. Pero yo también te lo pregunto pensando en que vos que fuiste crítico del kirchnerismo, también estás en sentido amplio, en ese polo ahora antimileísta, desde tus posiciones públicas, sin ser kirchnerista. Bueno, el desafío en todo caso es que lo que fue la marcha universitaria, lo que va a ser la marcha del martes, pueda aceptar que el kirchnerismo o que Kicillof pueda ser el candidato de todo ese polo antimileísta. Si se cierra el kirchnerismo va a perder un montón grande, si logra apelar a sectores más independientes, veremos. Hoy le va a ser difícil, lo que pasa es que también es cierto que si Milei le va mal, por decantación mucha gente va a votar a la alternativa visible, entonces no, pero estamos de un mal a otro. A mí me gusta, a ver, yo te voy a decir cómo me siento yo en este momento, porque hiciste alusión a eso. A mí me gusta pensarme como un periodista crítico. Entonces me pasa que cuando está Cristina, como uno es un periodista crítico, los que parece que sos macrista. Cuando está Macri, parece que sos Corea del Centro. Cuando está parece que sos kirchnerista. Es una mirada que yo entiendo, porque a esta altura yo no puedo cambiar eso, es inevitable. Por contraposición te ubican en el lugar de... no es el lugar donde yo me siento cómodo, porque yo, como ustedes, como yo, me siento periodista, y me siento que nada, estás pensando, estás abriendo preguntas, estás criticando excesos, y entonces en eso... Es cierto que me pasan dos cosas en los últimos tiempos, que es que una de las razones por las cuales yo era muy crítico del kirchnerismo, porque el kirchnerismo era a su manera muy persecutorio. Muy escrachador. Para mí la foto de chicos escupiendo a Mirta Legrand es una foto ilevantable. Es decir, no se puede... Y además había hecho de corrupción muy grave. Y que como consecuencia de eso, cuando vos decías eso, había que bancársela. Claro, a mí no me gusta que persigan a nadie. Cuando empezaron a perseguir al kirchnerismo, que creo que se puede fundamentar con muchos casos, no me gustó tampoco eso. Entonces mucha gente me dice, no, pero vos cambiaste. A mí no me gustaba en un caso o en otro. Si a vos te gusta que persigan a uno o otro, es problema tuyo. Entonces eso, cuando vos decís está mal detenido debido porque no está condenado, o está mal detenido Delía porque no sé por qué está detenido, o pongo en duda que esté bien detenida Cristina por 1000 razones, que es largo,
Ah, entonces sos kirchnerista. No, 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 la verdad que no. Hay un método que no me gusta, que es el método de perseguir gente. Y lo otro que me pasa, que más allá de eso, es que Milei hace cosas que van en contra de, a diferencia de Macri o de Cristina, van en contra de valores míos que son muy profundos. Entonces, yo soy de la generación de la democracia, que a mí un tipo le pegue piñas a Alfonsín, me lo pone fuera de mi campo visual y me lo pone en lugar de un energúmeno. Cuando un tipo en un debate repite respecto a la dictadura lo mismo que dijo la defensa de Macera, lo pone, pero mucho más allá de cualquier opción democrática que yo he conocido. Cuando un tipo desfinancia a los chicos, la atención a chicos discapacitados, me parece un canalla. Cuando el tipo dice, despedí 30.000 y voy a despedir 70.000, me parece un canalla. Entonces, hay cosas de este gobierno que van más allá, ahora que vaya a festejar a Orbán, me parece que van más allá de mis convicciones democráticas, hay algo más básico que mirar un gobierno u otro. Entonces, entre la agresividad de Milei, el delirio, a ver, cuando alguien dice el discurso de Davos, cuando dice vincula homosexualidad con pedofilia, el discurso el otro día cuando dice va a estar presa y va a seguir estando presa, no está dentro de lo que yo considero un presidente democrático. Entonces, y me parece además una persona despreciable. Entonces se me juntan esas dos cosas y alguien puede decir, sí, vos sos antimileísta. Y probablemente sí. Probablemente por todas estas cosas que digo, probablemente sea una mirada crítica que excede muchas veces mi rol de periodista. Pero me peleo con eso, ¿eh? Porque todo el tiempo tengo que decir, bueno, pero tengo que mirar objetivamente. Cuando yo veo a Caputo enredado y digo, che, este no es solo un problema de Caputo. Y cuando trato de mirar la gestión económica, aun cuando tiene una línea que no me gusta, siempre empiezo diciendo, es muy difícil lo que están haciendo en esto. Lo mismo cuando digo, todos los problemas no se llaman Milei. Los sacás a Milei y bueno, el que sigue tiene que manejar este matete, que es un matete grande, ¿no? ¿Qué relevancia le das a la batalla cultural? Recién hablabas del discurso de Davos, bueno, de varias cosas que ha dicho este gobierno. ¿Te parece que es central para el gobierno? ¿Te parece que va a calar en la Argentina? Te voy a decir una cosa primero que me causa gracia porque Batalla Cultural es el nombre de un sitio hiper-K en el 2009-2010. El concepto de batalla cultural hay que cambiarle la cabeza a la gente, empieza en ese momento, en esta etapa democrática, ¿no? La idea de que del poder se puede cambiar la cabeza a la gente me parece una pelotudez atómica. Se puede influir, tenés más armas para influir en el debate, pero no me parece que funcione de esa manera. Me parece que la gente vota a un gobierno para que resuelva los problemas. Que de repente las sociedades van adquiriendo, cambiando valores de manera inesperada, espontánea, eso, pero no me parece que la sociedad argentina haya pasado eso. Me parece que había mucha bronca con el actual anterior gobierno y con el previo, porque no resolvieron los problemas y porque realmente hicieron cosas que son muy graves. Y la idea de que Milei y Laje, mientras hacen negocios con el caso Libra, van a hacer que la gente odie a los gays, no me parece que vaya a funcionar. Lo que sí no me gusta nada es que haya gente que se haga los boludos respecto a estos valores. Entonces, por ejemplo, cuando Milei lo pone a Laje en la Fundación Faro y veo a los funcionarios, a los empresarios haciendo cola por ganar plata, por poner plata, y en la intimidad te dicen, no puedo creer lo que escucho ahí adentro, y a mí no me gusta que pase eso. Me parece que no están cumpliendo con un rol elemental de cualquier dirigente de, pará, yo te puedo apoyar, no me lleves hasta este lugar. Me parece que Laje ha hecho un esfuerzo muy grande por ser un intelectual. Es opinable si lo ha logrado o no. Pero digo serio, porque vos lo escuchás y te das cuenta que tiene mucha formación enciclopédica y una capacidad discutible de articular esa formación que tiene. Entonces, y que muchas veces pisa el palito con sus prejuicios, sus barbaridades. Lo que pasa es que tiene que salir de la cueva y explicar qué hacía cobrando plata de un cripto bro, como quien dice, un estafador, un aventurero, con el cual eran amigos. Y aparecía, lo llama Agus Laje. Y vos decís, bueno, Belli, ¿no? No sos el ejemplo máximo de la ética de no sé qué, y estás haciendo negocitos de esa manera, en fin, qué sé yo. Me parece un poco patético lo de la batalla cultural. Yo sé que vos haces un esfuerzo de objetividad, pero no lo logro. no, digo, en un punto. Es como Laje con la inteligencia. Cuando mirás a Milei, presidente de la Nación Argentina, y hace poco compartíamos esta semana el video de Milei mirando hacia cámara y vendiendo, Sí. invierten en les voy a enseñar cómo invertir y todo eso.
El otro día, ¿No te decepciona un o sea, poco que hoy recibí siendo parte de esta sociedad? hoy recibí un comentario de un primo mío de España que no veo hace rato, que se ve que escuchó que yo dije con eso, cuando volvemos a piso, yo digo, y parece más bien el que tiene problemas en una familia. Sí, claro, es raro. Es raro, pero es raro con Trump también. Es una época rara en eso, la que la gente vota el guasón, qué sé yo. Es decir, cuando Milei decía, yo soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial, vos imaginate en una mesa de Navidad un tío que dice eso. Y vos le decís, ¿qué le pasa a este? Entonces le decís, bueno, tío, está bien, tómate una copa. Y yo, y de rato dice, no, no, te voy a decir, yo soy el máximo exponente. A la cuarta vez hablas con tus primos y dices, che, ¿qué van a hacer con el tío? Porque, ¿qué hacemos? Bueno, Milei dice esas cosas. Y es ¿Entendés? súper popular el tipo. Sí, o fue, O o, fue, sí. o es, qué sé yo. Es presidente. Bueno. Es presidente, claro, además es un presidente súper importante, además termina siendo un líder político, un tipo que articula, que no, digamos, sale de una situación complicada, tiene un primer año que más o menos encuentra un lugar por donde ir, arma equipos, los desarma, los vuelve a armar, los desarma, qué sé yo. Me parece que la sociedad estaba muy enojada. El otro día cuando hablábamos con hay una empresaria, productora de una fábrica de uniformes, es una nota que hizo Mati con Mati. en Gelatina, Sí. muy buena nota, y ella, de la familia peronista, votó a Milei. Y toda la familia decía, te estás equivocando, no es por ahí. Y ella decía que estaba con bronca porque su papá a los 61 años murió en la pandemia y después vio la foto de Olivos y estaba asqueada. Y además, otra cosa, que Massa trababa la importación de insumos para su fábrica y entonces ya no podía producir y Milei ofrecía abrir eso. Yo la reentiendo, la reentiendo. A ver, yo le pedí a la gente que votara a Massa. Bastante vergonzoso lo mío también, porque no quería que pasara lo que pasó. Y la verdad que el voto a Massa era un voto imposible. ¿Por qué la gente votaría a Massa en ese contexto? Con la inflación que había, con la falta de respeto con todo y con los hechos de corrupción que ninguno saltó, que la justicia no haya mirado sobre cómo se manejaban las importaciones en ese momento, es un temón, porque pasan las dos cosas. Todos sabemos cómo se manejaban las importaciones y al mismo tiempo la justicia no va contra él, o sea, ves todo junto ahí. Qué sé yo, y la gente veía eso. Entonces, claro, cuando la clase política no da las soluciones normales, tiene alguna lógica, la gente mira el cambio más extremo posible. Lo que pasa es que también pasa, lo que te da tristeza, es que cuando vos reaccionás por bronca, por ejemplo, en tu casa, tenés bronca y rompes un jarrón, lo único que te queda de esa reacción es el jarrón roto. O tirás una piña contra algo, ¿entendés? Y te rompes la mano y te queda el jarrón roto y la mano rota. Y después tenés que sacarte la bronca y reconstruirte sin el jarrón y sin la mano. Entonces, la reacción por bronca, puedo entenderla, por supuesto que puedo entenderla, pero los efectos que tiene eso son efectos muy destructivos de no poder pensar. Ahora la responsabilidad de Macri, de Massa, de Cristina, de Alberto Fernández es gigantesca, gigantesca. No podés llamar a la gente a encerrarse en tu casa y hacer una fiesta de cumpleaños, no podés. Es una cosa como a alguien se le ocurre y sacarte una foto, es una cosa que no entra en la cabeza de nadie que alguien haga así. Sos un líder, no sé, tus conductas se imitan, no sé. Entonces hay algo de desafío para quien sea el que intente construir un futuro, que tiene que por lo menos ser una persona respetable, ¿no? Gracias, Ernesto. Gracias No, por un haber honor que venido. me inviten. Muchas Me encanta gracias. estar con ustedes. Si estuviera al revés, yo estaría preguntando. O sea, nada, es eso lo que pienso y yo disfruto mucho de las charlas con periodistas. Yo siempre que veo un buen periodista digo, ojalá pudiera llevarlo al programa de radio y que esté ahí. Pero lo que pasa es que no puede haber 10. Ya somos bastantes. Sí. Gracias a ustedes, chicos. Gracias.